Hoy les voy a explicar las 22 técnicas de Daniel Cassani aplicadas a la obra de Samuel Beckett, Los días felices. De las 22 técnicas de Cassani aplicadas a los días felices podemos ver como primera medida que se propone el autor, que en este caso es interpretar su propia realidad y la cuenta desde una perspectiva muy subjetiva. Hay muchos supuestos que están mezclados, como el orden, el caos, el sentido y el sinsentido, que también hablan de lo que Beckett afirmó luego sobre sus obras, y es que él buscaba repetir situaciones, en este caso en los días felices, repetir muertes más que hablar de la muerte en sí misma. En este caso, el autor pretende mostrar la realidad desde las fantasías de los personajes y el sinsentido. En la segunda técnica, vemos que se refiere mucho a la expresión aquí o esto habría sido un día feliz, y esto se ve representado a través de toda la obra. Lo que pasa es que noto que el personaje tiene una nostalgia y una frustración que al mismo tiempo se contrasta como con un tono esperanzador pese a la situación en la que se encuentra. En la tercera técnica notamos que el verdadero nombre del autor sí es Samuel Beckett, que fue un escritor, dramaturgo, novelista y crítico irlandés, y se destacó por este estilo literario tan particular en el cual fue el precursor del teatro del absurdo. Es un estilo que mezcla lo nihilista y lo existencialista, y además lleva a las emociones a otro nivel. Las obras que he leído giran alrededor de unas emociones y unos sentimientos crudos que son la parte fundamental o el eje fundamental del argumento de la trama. Escribió sobre todo en francés e inglés, que es su lengua nativa. De la cuarta técnica podemos deducir, según la información, que empezó a escribirla el 8 de octubre de 1960 y la terminó el 14 de mayo de 1961. Fue estrenada en España en 1963. Otras obras que he leído del autor son Esperando a Godot, que es la más conocida, y Fin de partida. El autor en la quinta técnica nos habla de la nada, la espera o de estas situaciones que son más bien pasivas y generan incertidumbre en los espectadores, pero también usa diferentes accesorios dentro de los vestuarios para caracterizar a los personajes y darles vida de cierta manera, como por ejemplo el uso de sombreros y gorros a través de toda la obra de los días felices. Beckett también destaca mucho la pobreza y la ignorancia, debido también a la historia que él tuvo cuando vivió en Irlanda, en la que se vio sumido en esta situación y que se ve representado a lo largo de sus obras. Usa un lenguaje que es apropiado, no usa muchos tecnicismos, y además de todo se nota que está escribiendo para personas que aman el teatro. Aunque dada la época también en la que se encontraba, que fue como la primera mitad del siglo XX, sexualiza mucho a los personajes femeninos, como vemos en el caso de Winnie, por ejemplo, en el que enfatiza mucho acerca de sus atributos. Para la sexta técnica podemos ver que Beckett era una persona que lloraba constantemente, y él mismo lo afirmaba de esta manera cuando decía: yo no era bueno para la felicidad. Esto se puede ver aplicado a través de toda su como obra dramatúrgica. En mi experiencia me parece que tiene como un tono muy sombrío y muy crudo que lleva a las emociones al extremo. En la séptima técnica vemos que hay pausas y silencios, y las pausas dentro de esta obra destacan por una inclinación que tiene hacia la nada, hacia el vacío. Y pues de esto hablaba yo anteriormente. Esto invita mucho a los lectores y espectadores a prestar especial atención a la obra, ya que si no pasa nada, siempre se está a la espera de que suceda algo, de que suceda lo esperado. Beckett adoptó un punto de vista muy subjetivo basado en su propia experiencia, y creo que a veces incluso rebajaba o ridiculizaba los personajes y exageraba muchos gestos también con el vestuario. Era muy descriptivo. La segunda parte de estas técnicas es analizar el género discursivo. En la novena técnica podemos ver que el género es la dramaturgia, y él fue un precursor del teatro del absurdo. Las obras estaban escritas desde 1960, y este fue el último periodo en el que él escribió. Y aquí se resalta mucho un estilo que es minimalista, que es austero, y quienes piensan que él tiene un estilo original, entonces él no puede ser encasillado dentro de un solo género literario. Samuel Beckett escribe
hablando de si tenía contrincantes más que personas por las que él escribiera en contra, eran como tipos de ideales o estructuras. Me parece que las desmontó mucho en su forma de escribir tan particular y que en esta parte de la línea de la dramaturgia hay como una oposición al teatro clásico shakespeariano, de personajes que declaman, de una historia romántica lineal, de actores que están bien definidos. Y el orden y la narrativa de los sucesos es muy diferente, yo diría que hasta opuesto, y pues esto le da su sello característico. Él fue asistente y discípulo de Joyce y aquí pues enfatizo en la décima técnica, se nota que su influencia estuvo muy marcada cuando él repite y exagera voces, emociones, acciones en los personajes y Beckett lo lleva al extremo hasta que pierde orden y gana caos en escena, dándole así el título de teatro del absurdo que le queda tan bien, puesto que es un sinsentido o a veces las historias solo se forman de manera circular y todo se trata acerca de lo mismo y la redundancia en la escena. En la técnica número 11, pues yo creo que la obra emplea la ironía desde el estilo. Y hay personajes que son muy cínicos, en este caso nuestros protagonistas Winnie y Willy, y que tienen un humor algo negro y también cargado de sarcasmo, que contradice mucho como la forma o el título de la obra o lo que uno esperaría de ella de los días felices y más bien se asemeja a esta situación actual que vive mucha gente en la que distorsiona su realidad. Para la técnica 12, el autor menciona nombres propios, sí los menciona, y son Winnie y Willy, que son una pareja. De la 13 hay una descripción de los lugares que nos remite tal vez a la playa o un lugar cercano donde se encuentra Winnie dentro del montículo enterrada, pero que no menciona un país o una ciudad, pues en específico no se menciona durante la obra, pero podríamos deducir que se trata de Francia. En la catorceava técnica, dentro del estilo, Samuel se centra mucho más en apelar a las emociones que a los propios argumentos, y esto se ve reflejado no solamente en los días felices, sino en otras obras, y sus obras no gozan de la lógica con la que solemos medir al mundo o a otro tipo de dramaturgia en otros géneros, sino que parece que cada historia es un universo que está contrastando con el de los otros y chocando, y que los diálogos a veces se van a los soliloquios. En las palabras disfrazadas que menciona Daniel Casani en la quinceava técnica, días felices en sí ya muestra una ironía, porque es todo lo contrario al contenido de la obra, lo que se lee en el título, y recurre a la expresión la protagonista Winnie de estos podrían haber sido días felices, y hay mucho hincapié en esta expresión para dar a entender que son días que ya no están ahí, que de hecho ella se encuentra como en una situación cercana a la muerte y que lo único que ha pasado es que el tiempo se ha dilatado. De la técnica número 16 de la jerarquía informativa, vemos que el autor va dando unos datos que nos van introduciendo o dan un abrebocas a la historia de Winnie y Willy y poco a poco nos van adentrando dentro de su universo, describiéndonos quiénes son, cómo lucen, qué quieren, cuáles son sus emociones, cómo interactúan entre ellos, así que podemos ver a partir del segundo acto cómo se va a desenlazar la historia y de qué trata la trama. Para la técnica número 17 ya empezamos dentro de las interpretaciones y es que en mi punto de vista me parece que yo busqué dentro de la obra de los días felices encontrar como un sentido que me mostrara algo más colorido y es que el teatro del absurdo también es imaginar, estar pendiente de los detalles, ver dentro de los silencios las cosas que los personajes no dicen. De la técnica 18 puedo decir que el texto se dirige a un público adulto, a sobre todo directores, actores y actrices de teatro, conocedores del mismo ya que es muy detallado en cuanto a las acciones que deben ejercer, cuáles son los diálogos, cómo luce la escenografía, cómo luce el vestuario y la apariencia de cada uno de los personajes, casi que les dice cómo debe hacerlo. Entonces es como para digerirlo y ponerlo en las tablas. De los acuerdos y desacuerdos, hubo muchos que marqué en la obra como aciertos en tanto a la expresión de las emociones, para resumirlo, y en los desacuerdos, la manera en cómo se dirige o cómo se
muestra la protagonista Winnie que mencioné anteriormente, que me parece que sexualiza mucho la manera en cómo enfatiza a quién es, pero que no le da como una trascendencia más allá de esta figura física, y que además es ella quien está enterrada mientras que Willy permanece en libertad. Para el punto 20, creo que otras personas podrían no entender el texto a la primera leída o considerar que es molesto o incómodo porque como muchas cosas que podrían chocar con lo que uno está acostumbrado o esperaría leer del género de la dramaturgia, y no es como dramaturgia tradicional o clásica que ya había mencionado, por lo que este miedo a lo desconocido o el rechazo que sentimos hacia las cosas que no conocemos podría ser bien como un ejemplo de lo que uno podría obtener de esta obra. De la técnica número 21 podemos destacar que a lo largo de toda la obra Winnie se le ve enterrada en un montículo, pero hasta el segundo acto aparece enterrada hasta la cabeza y nunca se explica cómo llegó Winnie a esta situación, pues ya no puede utilizar sus pertenencias en el bolso, hace muchos días que no ve a su marido Willy y aún así tiene una actitud esperanzadora, lo cual me parece admirable y fue una de las escenas que más me llamó la atención. Y el diálogo que ella sostiene, o más bien cuando ella le pregunta a Willy, ¿vienes por mí, Willy, o es a por otra cosa? ¿Es un beso lo que quieres, Willy, o es otra cosa? Entonces esta duda que tiene Winnie y que también tiene Willy respecto a las emociones del otro nunca se resuelven en la obra y dejan como un final de sensaciones mezcladas entre la que es la incertidumbre, el vacío y la duda. Para la última, pero no menos importante de las técnicas, considero que el texto es muy original, que tiene un estilo con elementos para llevar a la escena y experimentar completamente con el lenguaje verbal y no verbal, que también se trata de una forma de sentir y que además aporta a la cultura general. Se seguirá replicando y pues yo personalmente he visto la obra de Los Días Felices en Teatro de Medellín, así que tiene mucha relevancia.